Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, en este video vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo a lo largo de la lección respecto de los módulos de funciones pop-up y particularmente vamos a trabajar con el más popular de ellos o el que más vamos a utilizar, que es el pop-up to confirm. Para eso vamos a usar este programa de pruebas que básicamente es el mismo que estuvimos trabajando a lo largo de la lección, que ejecuta el módulo de funciones pop-up to confirm. Bien, vamos a repasar el paso a paso del programa. Lo que primero hacemos es declarar tres variables que son las que utilizamos como entrada, dos de ellas, y esta otra como salida del módulo de funciones. Bien, lo que primero hacemos en el Startup Selection es blanquear estas tres variables y las vamos a ir completando. En el caso de las dos variables de entrada, que son el título, completamos esta variable con el título y luego completamos lo que es la pregunta que se va a realizar en el pop-up to confirm, es decir, la pregunta que se le hace al usuario para que confirme, que es esta que vemos aquí, que dice: se han modificado los datos del cliente, ¿desea grabar los cambios? Bien, y por último se llama a la función pop-up to confirm. Colocamos estas dos variables de entrada y por último la variable salida, beAnswer, que es donde va finalmente a venir la respuesta del usuario. En caso de que beAnswer sea 1, entonces esto significa que el usuario presionó el botón sí o hizo clic en sí. Si beAnswer es 2, entonces presionó o hizo clic en no. Y si beAnswer es A, hizo clic en el botón cancelar. Bien, algunas cosas que quiero mostrarte respecto del módulo de funciones pop-up to confirm. Tal como ves, cuando nosotros vamos al botón modelo, ingresamos el nombre del pop-up para que se despliegue el template de este pop-up o este módulo de funciones, el sistema nos arroja todos los parámetros de entrada-salida del módulo de funciones. Nosotros vamos a completar los que utilicemos, que en este caso son el título, la pregunta y la variable answer, que es la respuesta del usuario. El resto de los parámetros quedan comentados. Bien, nosotros podemos sin ningún tipo de problemas borrar estos parámetros, o sea, eliminarlos, ya que no los usamos. En definitiva, que estén comentados o que no estén es lo mismo. Lo que tenemos que tener cuidado, siempre, que a veces sucede, es que cuando hacemos esto, es decir, cuando eliminamos estos parámetros que no utilizamos, a veces también eliminamos las secciones de código. Es decir, las secciones exporting, importing, tables, exceptions, y quizás dentro de una sección, como por ejemplo es en este caso dentro de exporting, estamos utilizando dos parámetros y el resto no, entonces tendemos a borrar tanto lo que no utilizamos como la sección exporting. Debemos tener cuidado con eso porque en ese caso, al activar, vamos a visualizar un error. Es un error muy común que sucede. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es eliminar todas estas parámetros de entrada que no utilizamos. Vamos a grabar. Bien, otra cuestión interesante para ver, que tiene que ver con los tipos de los parámetros que son de entrada-salida del programa. Si nos fijamos, por ejemplo, la variable bTitle la definimos como un char de 150 caracteres. ¿Cómo sabemos el tipo de las variables que tenemos que definir en el programa para poder trabajar con los pop-ups o con los módulos de funciones en general? Porque esto aplica para todo. Bueno, vamos a hacer doble clic en modo visualización, porque si lo hacemos en modo edición, el sistema se va a quejar de que no podemos editar un objeto estándar. Entonces, en modo visualización hacemos doble clic en el módulo de funciones y vemos
el código en sí del módulo de funciones pop-up. Bueno, acá vemos que la variable titleBar puede ser como default space, es decir, puede ser de cualquier tipo de tipo carácter. Puede ser de 150 caracteres, de 100, de 50, de 30, de lo que sea. Lo mismo sucede con la variable textQuestion. Cuando no está especificado un tipo, quiere decir que es de tipo carácter, pero tampoco está especificada el tamaño del char o del carácter, con lo cual podemos especificar el que deseemos. En este caso, la pregunta también está especificada en 150 caracteres. Y por último, la respuesta del usuario, beAnswer, tal como vemos, tampoco tiene determinada un tipo en particular, con lo cual es tipo carácter. Y en este caso, como la respuesta es de un carácter, lo vamos a especificar como char de un carácter. Bien. Una última cuestión que quería mostrarte es respecto de la sección exceptions o excepciones. Tal como sabemos, las excepciones dentro de un módulo de funciones nos permiten especificar, en caso de que haya un error o dump, nos permite determinar a qué se debió ese error o dump en modo ejecución. Nosotros podemos, dado un módulo de funciones, eliminar, bueno, para eso tenemos que modificar, ¿no? Dado un módulo de funciones, podríamos comentar o eliminar las excepciones. El módulo de funciones va a funcionar igualmente, o sea, lo vamos a poder ejecutar sin ningún problema, pero ¿qué va a suceder? En caso de haber un error y que ese error esté especificado, tipificado en alguna de estas excepciones, en este caso, este módulo de funciones tiene especificado una excepción en particular, text-not-found, y después todas se van por el others. Entonces, si se llega a ocurrir algún error o dump a causa de estas excepciones, en definitiva, si nosotros comentamos, eliminamos la sección exceptions, no vamos a saber el motivo por el cual se produjo el error. Por eso es importante no comentar o eliminar la sección exceptions y dejarla así tal como está luego de generar la plantilla del módulo de funciones. Bueno, espero que te haya gustado este video, que te sea de mucha utilidad y nos estamos viendo muy pronto con más contenidos sumamente interesantes.